clavadista sin miedo no es clavadista. Y en el momento que pierdes el miedo en algún clavado, te pegas. Porque pierdes esa concentración, esa cautela de hacer los movimientos para hacer el clavado bien. Tengo un mal momento en Panamericanos. Si alguna vez saqué un 0, fue ahí, Ándale. en La Habana. Ahí empezó una etapa difícil, sobre todo ya con miras de calificar a Barcelona 92, ¿no? Ese clavado para cerrar la actuación en Sydney, que recordabas que había sido el clavado de 0, ¿verdad? ¿Cuál clavado fue? 2.5 vueltas al frente con 2 giros. A ver. Tienes que hacer 2.5 vueltas, pero cuando pasas vuelta y media, si haces una vuelta y luego vas de cabeza, tienes que abrir. Ajá. Y en el momento que te estiras completamente, empiezas a girar. Haces 2 giros, conforme terminas avanzando, vuelves a quedar de pie, ya llevas 2 vueltas, vas hacia la media, paraste los giros, vas a la media y te metes. Qué bárbaro. Entonces, es un clavado muy técnico, pero la verdad es que aparte, hoy en día es un clavado fácil para lo que hacen. Para mí fue un momento padrísimo, o sea, es una gala poder estar frente a los mejores del mundo y competir contra los mejores del mundo, ¿no? De clavado por clavado, porque llegas con tu entrenador y tu entrenador te tiene tu escudo del claro. estrés, ¿no? Entonces no te puede transmitir estrés y lo ves y sí que clavado vas, ¿no? Jorge Rueda conmigo tenía mucha magia. En el último clavado en Sydney, jálala así y me dice, tú ya sabes qué hacer. Yo vengo a disfrutar la competencia. Para mí eso fue, pues, claro, ya lo hicimos, ya sabemos, de ¿no? darte la confianza. Te dan pues, la confianza ¿no? de vas solo, ¿no? Mi papá y mi mamá nunca lloraron con la medalla, ¿eh? No, pues nosotros ahí estábamos como locos celebrando. Exacto. El día que yo firmé mi título, ese día sí lloró mi papá y mi mamá. La medalla está padre, ese es tu objetivo. Ajá. Pero la medalla no es una base para que sigas trabajando después, porque te vas a retirar. Porque tienes que tener una herramienta para después dejar de ser clavadista, Sí, ¿no? que no siempre va a ser el deporte, ¿no? Y no vas a, o sea, tienes que enseñar otras cosas con una medalla. Pues, oiga, ¿no? Aquí Ya está vine bien, para pedir trabajo. Mis niños adorados y queridos, me da mucho gusto saludarlos en esta serie de programas que me encanta, Pepe y sus amigos. Y en esta ocasión, un queridísimo amigo, admirado, compañero, en fin, y que ha sido pues definitivamente uno de los más destacados clavadistas que ha tenido México en toda su historia, actualmente presidente de la Federación Mexicana de Clavados. Total que es un auténtico estuche de monerías y que ya platicaremos acerca de su trayectoria, un conferencista también de primera línea en sus pláticas motivacionales, de liderazgo deportivo, de superación personal, ni más ni menos, Fernando Platas. Mi querido Fer, de verdad que qué gusto que estés aquí con nosotros. Al contrario, un honor siempre estar contigo y de verdad con alguien tan admirado, tan apreciado, un gran amigo de toda la vida. Muchas gracias, mi querido Fer, admirado tú, qué bárbaro, que le has dado gloria al deporte mexicano y sobre todo en una especialidad que le ha dado tanto éxito y pues tantas satisfacciones a nuestro país como son los clavados. Para empezar, mi querido Fer, ¿cómo fue de que te dio por los deportes acuáticos? ¿Tú qué onda? ¿Cómo fue? Pues mira, yo la verdad es que llegué a los clavos por casualidad. ¿Ah, sí? Sí. A ver, mi papá nunca me acercaron a una alberca como diciendo, ay, que haga algún deporte acuático y que gane medallas. No, mi mamá es asmática y entonces siempre vino una recomendación de que sus hijos pusieran un ejercicio, ¿no? Que era una medicina preventiva. Entonces, pues obviamente desde que yo tengo uso de razón, mi papá llevó a mi hermano mayor, a mi hermana, y obviamente a mí el tema de natación. Sí. Pero a mí la natación no me gustó. Entonces yo un poquito más inquieto, sí, de plano no. A mí la natación no me llamaba la atención, era muy inquieto y de repente un día caí en los clavados. Me llamó mucho la atención desde el primer día. Pues es completamente novedoso, ¿no? No es lo mismo que ves, tú vas a la escuela y todo el mundo patea el balón y todo el mundo el básquet, ¿no? Y a correr. Clásico, no, sí. Lo clásico. Sí. Acá, pues de repente te decían, ¿qué aprendiste hoy? Pararme de manos, dar vueltas, me tiré 5 metros, de 3 metros. Entonces yo creo que eso me llamó mucho la atención. Para mí, llegar al deporte de los clavados fue como si mis papás me llevaran a un parque de diversiones todos los días. Oye, ¿y a qué edad comenzaste con la cuestión de los clavados? Antes de los 7 meses, de los 7 años, perdón. 6 años, 9 meses o 10 meses, una cosa así. Entré y a los pocos meses cumplí 7 años. Oye, ¿y qué fue la Unidad Cuauhtémoc? Soy hijo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ándale. de la Unidad Cuauhtémoc. Era en aquella época la Unidad Cuauhtémoc era todo lo que había por esa zona del norte. Sí, cómo no. Soy de Tlanepantla, sin embargo la Unidad Cuauhtémoc está en Naucalpan y pues solamente pues era donde todo el mundo aprendía a nadar y ahí me topé con el deporte de los clavados. Y sobre todo los deportes acuáticos muy característicos de la Unidad Cuauhtémoc, ¿no? De la Unidad Cuauhtémoc, de la Unidad Morelos, del CAN,
Unidad de Independencia, pues en el mismo Acapulco Guerrero hay una Ajá. fosa de clavados. La verdad es que el IMSS tiene una cantidad de infraestructura impresionante, el Centro Vacacional Huastepec, Ajá. en fin, la verdad, muchas escuelas de clavados que se tenían en aquel entonces. Y entonces cuando te dio esa inquietud de empezar con los clavados, ¿hubo algún entrenador que vio, pues este chavo sí, como que pinta bien o Pues qué? mira, yo empecé y el entrenador en jefe de la Unidad Cuauhtémoc era Gustavo Osorio. Ajá. Gustavo Osorio fue quien inició a Jesús Mena. Y Ujú. luego por ahí los clavadistas que habían ido a Juegos Olímpicos en los 80s tenían un lugar para dar clases, era parte de, tú participabas por el IMSS y Ujú. tenías que dar clases, y por ahí estaba Carlos Girón, estaba Salvador Sobrino, Bueno. y Salvador Sobrino es mi primer entrenador. Entonces la Ujú. verdad es que caí en muy buenas manos, Chava estaba dejando de ser atleta, estaba pasando a ser entrenador, y pues bueno, le encantó el tema de ser entrenador y en esas manos caí. Me acuerdo de Salvador, ya platicaremos en su momento. Allá en Australia tuvimos buenas pláticas con el buen Salvador que se fue a entrenar por aquellas latitudes. Exactamente, ahora es Sí, entrenador ahí en Australia. en Australia, sí me acuerdo bien. Oye, y entonces empezaste esa trayectoria de chavo, ir subiendo, pero llega 1990, un año clave en tu trayectoria como clavadista. Sí, porque son los Juegos Centroamericanos, Ajá. los Juegos Centroamericanos en México. O sea, pocas veces tener un evento en casa siempre Ujú. es increíble, pero Juegos Centroamericanos pues es toda la delegación, la inauguración, todo este tema de ser parte de la delegación, y pues tengo la fortuna de que me va muy bien. Sí, Gano el trampolín de 1 metro, 3 metros y 10 metros. Entonces para mí fue el momento en donde estoy en la selección mayor, porque obviamente pasas por el proceso de infantiles sí. y luego llegas a la selección mayor, y ahí fue como ya está listo, ya puedes estar en la selección mayor, ¿no? Oye, ¿qué edad tenías cuando aquellos Juegos 17, Centroamericanos? 17 años. Ajá. Mi primer selectivo a Juegos Olímpicos lo tuve a los 15 para ir Ajá. a Seúl, pero Ujú. quedó tercer lugar, y Sí. pero me marcó mucho, ¿no? Porque voy al selectivo, Ujú. quedo tercer lugar y luego veo ganar a Jesús Mena, ¿no? Sí. Entonces, pues dije, yo también quiero, ¿no? Pues es mi compañero. Jesús Sí. era mi compañero, él era el mayor de las categorías, pero Jesús tenía 20 años. Sí, recuerdo también al querido Chucho Mena, también comentando, me acuerdo, Sí, con claro. Carlitos Girón, que nos tocó hacer varias El buen cosas Charlie, sí. desde hace ya varios años. Y también competiste en Alemania, o sea que te fuiste a nivel internacional, tú. Antes, fíjate que empezaba la temporada, sobre todo en estas épocas, bueno, en las épocas de febrero, marzo, Ajá, aproximadamente, y se llamaba la gira Rusia-Alemania. ajá, En aquel entonces, pues era la Alemania Democrática y la Unión Soviética. claro. Y yo creo que eran de las mejores escuelas de clavados estructuradas. Entonces, ir a esas giras era como un filtro, porque te enfrentabas en la Unión Ujú. Soviética, era Sí, enfrentarte como contra 6 equipos de sí, Unión Soviética. sí. Y la Alemania Democrática también tenía una muy buena escuela de Ujú. clavadista. Entonces, si pasabas esas competencias por la cantidad de atletas, por la calidad, estabas listo para la primera fuerza. Entonces me toca ir, y la verdad es que fue una gran experiencia, hasta como, ahora sí que clase de historia, ¿no? Porque era la Unión Soviética y era la Alemania Democrática. Y cómo cambió el perfil político, ¿no? El mundo Del cambió. mundo y todo después. Entonces los Juegos Centroamericanos, pero luego vienen los Panamericanos, o sea que ya te Ay, ibas perfilando a lo más importante, pues ¿no? es el proceso, ¿no? Tienes que ir a centroamericanos, Ajá. panamericanos, campeonatos mundiales. Mis primeros panamericanos en el de La Habana, ¡ay, no fueron muy buenos! No fue una gran, tenía mucha expectativa, Ajá. pero yo ya venía con una lesión. Tengo un mal momento en Panamericanos. Si alguna vez saqué un 0, fue ahí, Ándale. en La Habana, Ajá. pero pues obviamente ahí empezó una etapa difícil, sobre todo ya con miras de calificar a Barcelona 92, ¿no? ¿Qué lesión tenías? La de la muñeca izquierda, una Ah. fractura de estrés. Ay, Y ahí caray. empezó, en realidad ahí empezó la molestia, pero pasó para americanos y hasta el siguiente año empieza bien la lesión. Ujú. Oye, y luego más adelante vinieron los Panamericanos de Mar del Plata en Argentina. Ah, no, eso es otro, completamente Ya, otro. ella eso fue. No, ya fue otro ciclo. Ajá. Barcelona 92 estuvo padre, o sea, todos son tus primeros Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Pero siempre el tema de la fractura fue un tema que no hizo disfrutarlos al 100. Ujú. Y como que llegar al Mar de Plata fue, a ver, ¿no? Tienes que demostrar que ya pasó la lesión, ya aprendiste, Sí. ya estás listo. Y pues fue para una actuación que disfruté mucho, con un gran equipo americano. Estaba Ken Ferguson, Ajá. estaba Dean Panaro, estaba Pat Jeffrey, que eran como los olímpicos, que ya Sí. estaban listos
que habían pasado Barcelona 92, que iban hacia Atlanta 96, y pues me toca ganar la plataforma, el trampolín 3 metros, y 1 metro quedó segundo lugar. Oye, pero entonces ya platicaremos, bueno, tu experiencia en Juegos Olímpicos, 4 Juegos Olímpicos, pero lo de Mar del Plata fue muy importante. 1995 ganas el Premio Nacional del Deporte. Sí, y fíjate que, Pepe, digo, yo creo que tú debes de tener más fechas exactas, porque en eso eres un maestrazo, pero durante deporte de los clavados estás muy joven, y a partir de los 15, 16 empiezas a tener resultados. Entonces yo me acuerdo que varias veces fui nominado en el Premio Nacional. Antes el Premio Nacional lo puedes ganar 2 veces. Ajá. Además lo podías ganar una vez y tan. Y ya se acabó. Sí, entonces para mí era muy significativo, pero esos premios llegan cuando tienen que llegar, ¿no? Sí. Y yo creo que llegó en buen momento, 95, ya con buenos resultados y previo a Atlanta, ¿no? Atlanta. Como que ya tu carrera estaba en un buen momento, ¿no? Oye, y Atlanta 96 eran tus segundos Juegos Olímpicos. Sí. Habías ganado el Premio Nacional del Deporte. ¿Cómo te sentiste en los Juegos del Centenario? Centenario. Pues unos juegos muy esperados, ¿no? Yo creo que competitivamente unos juegos muy difíciles. Yo hice una estrategia, la verdad es que todo el ciclo me fue muy bien, ¿no? Como tú dices, los Panamericanos, Copas del Mundo, los mismos centroamericanos, en fin, pero pues quedé 7º y 8º, ¿no? Entonces, dijo, a ver, yo creo que clavados pues tiene una historia que no puedes dejarla a un lado, ¿no? Y está medido con los medistas olímpicos. Entonces, para mí eso era, el doctor Carlos Girón estaba ahí a mi lado, Jesús Men estaban a mi lado, además de ser mis amigos, ¿no? Sí. Siempre estar ahí, el mismo Joaquín Capilla. Entonces, pues yo siento que estaba medido por eso y fue difícil pasar a Atlanta, quedar dos finales olímpicas, sí. No son malos, estás dentro de los 8 mejores del mundo, pero pues clavados no está medido en eso, ¿no? Oye, es que, bueno, los clavados sacan a flote al deporte mexicano por regla general en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque muchas veces las cosas no van bien y surge un clavadista o una clavadista, ahora sí que saca la cara por México y obtiene una medalla, ¿no? Es mucho compromiso, y más viniendo tus palabras, Pepe. Pero mira, yo creo que hemos tenido la fortuna de tener una gran tradición de atletas, de encontrarnos con garbanzos de a libra, ¿no? Como hoy se tiene una selección increíble, ¿no? Claro, sí, ya. Pero también tenemos grandes maestros. Entonces, esa combinación de que los maestros son los que terminan volviendo a trabajar con las nuevas generaciones. A ver, el trabajo en aquel entonces, pues, con Joaquín Capilla, era el profesor Mario Tobar, ¿no? Después vino Jorge Rueda, sí. Después vino esta generación con Salvador Sobrino, después un Iván Bautista, sí. Hoy Iván Bautista con Mayín, con King Yang. Entonces, pues yo creo que también, así como hemos tenido el talento, pues también la fortuna de tener buenos entrenadores, ¿no? Pero por supuesto, y bueno, lo de Joaquín Capilla, ¿no? De esas 4 medallas olímpicas que conquistó, que fueron realmente un logro fantástico. Y fíjate que yo me considero una persona muy afortunada, ¿no? Sí. Porque aparte tuve la fortuna de convivir y tener amistad con Joaquín. Qué bien. Y además tener una gran amistad con Carlos, ¿no? Ver a Jesús en este proceso de llegar a ser medallista. Entonces, para mí, platicar con ellos era un tema que me emocionaba, ¿no? Yo decía, híjole, yo quiero ser parte de ese club y me falta la credencial, ¿no? Entonces, yo creo que era algo muy padre y Joaquín tenía una magia para contar sus aciertos, sus errores, y yo creo que se volvió una tradición pasar esa experiencia, porque así lo hace Carlos Girón, porque así lo hace Luis Niño Rivera. Todavía me tocó en algún momento también platicar y conocer a Álvaro Gagiola, y pues bueno, eran gentes muy valiosas, ¿no? Sí. Pero no tenían el miedo y por el contrario su compromiso era pasar esa experiencia. El mismo Jesús Mena, la misma Marijose Alcalá, y después viene otra gran generación que también hace lo propio, ¿no? Oye, ahora que mencionabas a Álvaro Gagiola, me acuerdo muy bien de él porque al ver los Juegos Olímpicos, ahora sí que me tocaron en tiempo y forma porque ya soy un veterano de guerra. Eres un maestro. No, hombre, qué maestro tú en los clavados, qué bárbaro. Pero sí, la gran emoción, me acuerdo, en aquella final, en el 68, claro. En donde Álvaro se prodigó en serio, pero no le alcanzó, se llevó la medalla de plata, porque ahí estaba Klaus Di Biasi, que era un genio de los clavados, ¿no? Y es que, a ver, lo que tú dices, esa es la parte padre, o sea, que al final siempre esta escuela de clavados mexicana compitiendo contra los mejores de la época, ¿no?
Joaquín contra esa gran escuela de americanos. Sí. Álvaro se enfrentaba como Luis Niño Rivera contra estos monstruos italianos, un Klaus Di Biasi, un Giorgio Cagnotto, Sí. el mismo Jesús Mena con un Luganis, saliendo la escuela china y los rusos por acá. Entonces, pues esa es la parte padre que tiene la escuela de clavados, ¿no? Sí, porque ahora que dices también de estadounidenses, repasando lo de Joaquín Capilla, que cómo fue avanzando en la plataforma, ¿no? De 1948 en Londres, una medalla de bronce, y luego en Helsinki 52, plata, y luego Melbourne, oro, o sea que fue avanzando, pero había un estadounidense, Sammy Lee, ¿verdad? Y Sammy Lee era el que, eran los duelazos. Sammy Lee yo creo que es considerado de los 3 mejores clavadistas en Estados Unidos. Sí. O sea, en Estados Unidos si platicas de alguien, van a platicar de Greg Louganis, de Phil Box y de Sammy Lee. Sí. Entonces, pues de ese nivel estaba Joaquín, a ese nivel peleaba por supuesto. Joaquín. Sí. Pero luego llega mi queridísimo amigo Fer Platas y tuve yo la enorme fortuna de estar presente allá en Sydney, en los Juegos Olímpicos que estuvimos trabajando. Los primeros que me tocó ir fueron los de Atlanta 96, los segundos fueron los de Sydney 2000, ¿no? que sucedieron cosas muy importantes, y sobre todo verte en esa competencia del trampolín de 3 metros que nos tenías así, híjole, porque estaba ese chino Xiong Ni, oye, qué bruto, o sea, él había ganado el oro en Atlanta, y entonces enfrentarlo, ¿qué pensabas de enfrentar a este señor, este chino? A ver, yo creo que tuve la fortuna de estar frente a una generación de atletas increíble. A ver, Xiong Ni era campeón olímpico en la prueba de 3 metros. Ajá. Pero también fue el niño de 14 años que casi le gana a Greg Louganis en el 88. Él viene de la plataforma, todavía en Barcelona 92 también compite, es medallista, lo bajan al trampolín y se vuelve campeón olímpico. Entonces no era un desconocido, por el contrario, tenía un colmillo retorcido, y obviamente yo creo que el mejor clavadista de ese momento, por los resultados y demás, era Dimitri Sautin, ¿no? Era el monstruo a vencer. Sí, pero tú dejaste a Sautin en el tercer lugar, que no estaba sencillo. No estaba sencillo, y además Dimitri, yo creo que un clavadista que le gustaba competir, muchas veces venía a México, que te tocó narrar varias competencias, sí. Y eran increíbles lo que hacía Dimitri Sautin. Entonces, para mí fue un momento padrísimo, o sea, es una gala poder estar frente a los mejores del mundo y competir contra los mejores del mundo, ¿no? De clavado por clavado. Oye, estar avanzando, y cuando ves ya la posibilidad, estoy metido aquí en la élite para poder llevarme una medalla y enfrentar, bueno, a todos, pero en particular a estos dos jerarcas. ¿Cómo sentías esa emoción o nerviosismo o qué de llegar tan lejos en lo máximo que son los Juegos Olímpicos? Yo creo que, yo tengo una teoría, Pepe. Ajá. Yo creo que los atletas que buscan ese momento y que se ven ahí en ese momento icónico, no controlan el nervio, no controlan esto de sentimiento. No, a ver, están nerviosos, sí, pero están en el lugar ideal. O sea, tú le ves la cara a Osmar cómo está compitiendo en la final mundial y dices, este cuate está feliz y tiene toda la presión. Así veías al mismo Carlos Girón, así veías a Jesús Mena, mucha generación de atletas, ¿no? El mismo Rommel Pacheco, a Jairo Campo, a Yael Castillo, a Iván, a Germán. Sí, claro. O sea, tú los ves ahí y dices, esto les gusta. Yo fíjate que casi nunca lo comentaba, me va a dar la oportunidad. Ajá. Pero mi medalla en realidad no la gano en la final, la gano en la mañana con los clavos obligatorios, que tú narras. Yo tengo esa narración. Ahora en las conferencias pasas un poco de los clavos obligatorios porque para mí esa fue la diferencia. Yo casi siempre terminaba 10 puntos abajo de los obligatorios y ahí termino 5 puntos en segundo lugar. Y esa fue la gran diferencia en la estrategia, porque yo era bueno en los libres. Entonces a mí cuando me dicen, tiraste bien los obligatorios, fue de, agárrense, porque ahí ya pasé lo difícil. Ahí les voy. Y tengo la narración, estoy tirando los obligatorios y a ti te toca narrar la de la mañana. ¿No? Ya luego el colado del maestro Sensei Burak, ¿no? Sí. Le toca la final. No, pero ¿sabes qué? Fue inolvidable porque luego me tocaba a mí hacer narraciones de clavados junto con Carlos Girón, con Carlitos, que la verdad, tremenda persona, súper amable y bueno, aprendiendo con él ahí
en las narraciones y todo esto, pues está uno cobijado perfecto, ¿no? Con Carlitos, que además pues nos tocaron varios Juegos Olímpicos, incluyendo los de Atenas también, que estuvimos trabajando. No, y la pasión, ¿no? De Carlos, Sí. o sea, se volvía loco narrando. Sí. No, sí, Carlitos, qué bárbaro. Me acuerdo allá en Atenas que en una ocasión también me dijo, a ver, acompáñame a comprar un teléfono celular. Me acuerdo que me acompañé a comprar un teléfono celular y bueno, anécdotas maravillosas con él también, con Carlitos, y por supuesto que me ha tocado trabajar contigo en transmisiones que hemos hecho, pero es ese momento inolvidable de la medalla de plata, pero quedaste ¿a qué? A 3 décimas, ¿no? .3, sí. Y Shawnee hace 708.72, yo hago 708.42 y Dimitri Sautín 703.20. Oye, ya en el momento, digamos, del clavado decisivo, ¿qué es lo que estás pensando en ese momento? ¿Te relajas, estás repasando que el clavado que voy a ejecutar? ¿Cómo sientes o qué es lo que haces en ese instante? Pues hay una parte muy técnica, ¿no? Que es lo que terminas entrenando todos los días con tu equipo multidisciplinario, con la parte psicológica, que es tu ritmo de concentración. O sea, hay un ritmo, este tema de las mañas y los rituales que tienen los atletas, es un ritmo de concentración, ¿no? Sí. Tomar, jalar, sacudir, lo que sea, ese es tu ritmo de concentración. Pero sobre todo, en Juegos Olímpicos, y para mí en ese momento, Joaquín Capella siempre lo decía. Y decía, a ver, cuando viene ese momento, lo primero que piensas es, lo voy a tirar perfecto. Y en realidad tu cuerpo no sabe qué es tirar perfecto. Tu cuerpo sabe lo que hizo todos los días en el entrenamiento. Entonces lo que sabe tirar es lo que tú sabes hacer todos los días. Y a mí me había pasado en La Habana que mi peor clavado es con el que saqué 0, es con el que termino cerrando Juegos Olímpicos de Sydney. Entonces, la experiencia, la lista de las cosas que no tienes que hacer, en ese momento es la más importante. Y en ese momento dije, es mi competencia, yo tengo que hacer lo que hago todos los días, como yo lo sé hacer. Y la famosa frase, que es de Joaquín, auspiciada también por Carlos Girón, por Jesús Mena y por todos, que es de cabecita, no inventes el hilo negro. Y eso significa, pues, tratar de estar en un lugar tranquilo. Tienes una grada de 15,000 espectadores, tienes más de 20 cámaras por todos lados, pues claro que hay presión. Sí, pero por supuesto. Pero lo estás disfrutando, porque también sabes que tienes la calidad. Y lo único que tienes que hacer es lo que has entrenado todos los tiempos. O sea, ya llegas a la final, y entonces ya tienes un programa establecido de el primer clavado es el segundo el tercero ta. Sí, tú entregas la lista de tus clavados 24 horas antes de que empiece la preliminar. Y puedes hacer cambios 30 minutos después de que acabó tu competencia. Entonces, cuando empieza la final, tú ya sabes el orden que vas a tener, por qué tiras ese orden y inclusive el orden de los demás. Entonces, tienes que traer un plan estratégico mental, ¿sabes? Hasta anímicamente, que sabes que vas a escuchar un 9, porque es el mejor clavado de él, ¿no? Del otro, pero sabes que el que sigue es el malo, ¿no? Y eso cuenta, porque al final tú haces tu lista de clavados pensando cómo abres bien, cómo tienes ahí un clavado que medio no lo pones escondido, y con uno que cierras, que sabes que aunque la presión esté a tope, te lo puedes aventar de 9, ¿no? Porque eso es asegurar la medalla. Oye, y no, entonces no puedes modificar en el último instante. No. O sea, como diciendo, híjole, tengo que arriesgar aquí el todo por el todo. La preliminar es en la mañana, 10 de la mañana. Sí. Termina a las 11. Tú tienes 30 minutos para hacer cambios. Si en esos 30 minutos no haces cambio, la lista que pusiste va a la final. Y ya no hay modificación. Nada. Puedes hacerlo, pero terminando la preliminar. Oye, qué bárbaro. O sea, la concentración que debes de tener cuando te vas encaminando al trampolín, ¿qué vas pensando ahí? Fíjate que es la parte más mecánica. O sea, ahí en realidad vas pensando movimientos, tratas de no... Yo creo que el atleta se vuelve muy inteligente emocionalmente porque sabe dividir qué es lo que está sintiendo con lo que debe de hacer. Entonces, sobre todo cuando estás en el trampolín, es la parte más mecánica que hay. Es la más solitaria del atleta, ¿no? Escuchas este monstruo que vibra, que está sintiendo, está emocionado, ¿no? Por lo que está pasando por la competencia. Pero yo creo que la parte más emocional es cuando sales de tu lugar donde estás tranquilo, esperando tu turno, pasas con tu entrenador y vas hacia el trampolín, a la plataforma. Esa parte, híjole, es la parte emocional, ¿sabes? Porque llegas con tu entrenador
y tu entrenador es tu escudo del claro. estrés, ¿no? Entonces no te puede transmitir estrés y lo ves y sigue clavado vas, ¿no? Y tal, muy bien, como tú sabes, pero te sabe qué decir. O sea, sabe qué decirte en el momento de, como tú sabes, disfrútalo, es tu competencia, ¿no? Jorge Rueda conmigo tenía mucha magia. En el último clavado en Sydney, jálala así y me dice, tú ya sabes qué hacer. Yo vengo a disfrutar la competencia. Para mí eso fue, pues, claro, ya lo hicimos, ya sabemos, de ¿no? darte la confianza. Te dan pues, la confianza ¿no? de, va, solo, ¿no? Ya sabes qué hacer. Sí. Y obviamente cada atleta es diferente. O sea, tú ves a Iván, tú ves a Magín, cómo le hablan los atletas y hablan diferente. Le habla diferente Osmar, diferente Tiene cada su estilo, ¿no? Cada quien su estilo. Hay atletas que son mucho más estresados, mucho más sensibles. Y esa es la magia de los entrenadores, ¿no? Oye, y ahora ese clavado para cerrar la actuación en Sydney, que recordabas que había sido el clavado de cero, ¿verdad? La ignominia, no sé qué. ¿Cuál clavado fue? 2 y media vueltas al frente con 2 giros. A ver, ¿cómo le explicarías a mis niños de ese clavado? Niño, tienes que hacer 2 y media vueltas, pero cuando pasas vuelta y media, si haces una vuelta y luego vas de cabeza, tienes que abrir. Y en el momento que te estiras completamente, empiezas a girar. Haces 2 giros, conforme terminas avanzando, vuelves a quedar de pie, ya llevas 2 vueltas. Sí. Vas hacia la media, paraste los giros, vas a la media y te metes. Qué bárbaro. Entonces, es un clavado muy técnico, pero la verdad es que aparte, hoy en día es un clavado fácil para lo que hacen, pero es muy técnico. O sea, si haces un timing diferente, ya no tienes control. Es que en un instante, que te trepas al trampolín e inicias el clavado, empiezas a ejecutarlo, entonces la concentración que llevas para no fallar y además caer, perfecto, ¿no? Entrar al agua. ¿Esa entrada al agua cómo es? Híjole, es una sensación única. Yo siempre les digo que seguramente cualquier persona se echa una bombita en el agua, ¿no? Ajá, sí. Te avientas en la orillita. Ajá. Es esa sensación, ¿sabes? Al final sientes todas las burbujas, sientes cómo entraste al agua, escuchas. Aunque vas entrando, tú escuchas cómo entras al agua. Entonces este trancazo, haz de cuenta que es un flashazo, pero viene una memoria física que sabes qué hiciste en el aire, qué pasó, cómo controlaste, si caíste bien o mal. O sea, es que los tiras tantas veces, Pepe, los estás mecanizando, que sabes cómo tienes el dedo gordo, el pie, si se rodó, cómo ibas, si ajustaste, no ajustaste, brincaste más, brincaste menos. Y cuando te quedas como en una foto. Y dices, ¿sí lo hice o no lo hice bien? ¿Recuerdas la foto de Osmar? ¿Aún en el Mundial? Pues sí, claro. Esa es la expresión. O sea, ese es el momento que dices, ya. Hay algunas que seguramente no han tomado que dicen, ¡sí, no! Pero bueno, al final ese es un momento único, es mágico y es completamente solo del atleta. De verdad, y luego esos clavados de un parado de manos y que luego vas de espaldas. No, a ver, hoy yo me retiré en 2004 y hoy lo que están haciendo nuestros atletas, pues es increíble, o sea, todos los atletas a nivel mundial, pero tienes a un Randall Willard que tiene más grado de dificultad que los chinos. Sí, claro. O sea, la lista de Randall es no competitiva lo que le sigue. Alejandra Estudillo hoy en día en 10 metros para mujeres tiene un grado de dificultad mayor que el de las chinas. Ha evolucionado muchísimo, es otro mundo aparte, ¿no? Es la técnica, es la tecnología, obviamente los entrenadores, la manera de entrenar y la manera de enseñar, ¿no? Oye, y el clavado más complicado que tú recuerdes que hayas ejecutado. Yo tiraba un clavado que se llamaba para manos corte de pies y haz de cuenta que te parabas normal, no de espalda como se paran ahora, pero el corte significaba que brincabas y pasabas por arriba de la plataforma dando vueltas inversas. Entonces ya no se nota, ya no se hace clavado. Técnicamente es muy difícil, pero un clavado que disfrutaba muchísimo. Era hasta cierto peligro porque pasas con la cabeza por encima, ¿no? Sí, fue un clavado muy espectacular. Muy espectacular. Oye, yo me acuerdo en unos Juegos Olímpicos Lugani alcanzó a voltearse, ¿verdad? Exactamente. Sí. Él se pega en las 2 y media vueltas holandesas en trampolín. El parado de manos es muy similar, pero en 10 metros, pero hacia el mismo sentido las vueltas. Oye, pero mi querido Fer, dice uno, subes un piso y volteas en una ventana y dices, ay, o que subiste a ver el tinaco, a ver si hay agua, y dices, ay, orejas. Y luego dices 3 metros, pero luego la plataforma, oye, 10 metros, y ves ese espejo de agua. ¿Qué onda? O sea, ¿la plataforma o el trampolín? ¿Qué te gustaba más? A mí siempre me gustó más el trampolín, siempre.
pero obviamente una época que todavía en mi generación tirabas las dos pruebas, trampolín y la plataforma. Ajá. Después vino la especialización y dejas ya también por la edad, ¿no? Ya te bajas al trampolín. Pero a ver, la verdad es que la plataforma pues tiene esa magia del estar enfrentando el miedo, ¿no? De que es un factor importantísimo. Hoy tenemos los clavados de altura. Y los clavados de altura son 20 metros para las mujeres y 27 para los hombres. Entonces, dices, no, bueno, si 10 metros está pesado, acá casi 3 veces. Pero esa es mucho la naturaleza del clavadista, ¿sabes? Ir hacia los límites, no pierde el miedo, sabe convivir con el miedo se vuelve una parte emocionante, se vuelve una parte inclusive motivacional, pero es la parte de enfrentar tus miedos y vencerlos, ¿no? Esa es la parte que Clavados tiene pues muy viva desde los chiquitos hasta el equipo mayor, ¿no? ¿A ti te llegó a dar miedo tirarte un clavado? Sí, claro. Yo creo que el mismo Salvador Sobrino, Jorge Rueda decían, clavadista sin miedo no es clavadista. Y el momento que pierdes el miedo en un clavado, te pegas. Porque pierdes esa concentración, esa cautela de hacer los movimientos para hacer el clavado bien. Sí. Entonces cuando ya llegas por el rájatelas ahí, te da un ubicatex que ¿para qué quieres, no? Oye, y ahora que hemos visto pues el dominio que han ejercido los chinos durante mucho tiempo, ¿por qué son tan buenos los chinos hoy? Mira, yo creo que es un tema de una infraestructura y una estructura que han desarrollado. Es un sistema y al final pues ellos están muy acostumbrados al orden, principio de orden. El orden es para todos, no es nada más para unos. Claro. Y segundo, pues es ya una estructura que hace que el talento lo detectan, que puede entrar a una escuela, que se entrena bajo un mismo programa, que hay una serie de beneficios tanto para los atletas, para las familias de los atletas, porque al final, pues bueno, es que los separan a los 5 años de las familias, sí, pero a ver, tienen escuela, tienen un fideicomiso, o sea, el atleta se le trata de un proyecto a largo plazo. Y me parece que obviamente el desarrollo de un programa pues bien estructurado, con ciencia, con metodología aplicada, pues termina siendo la diferencia. Nosotros hemos tenido la fortuna, como te dije, tener recurso humano, tener entrenadores y obviamente nos falta ser eficientes y nos falta buscar el recurso para hacer que este deporte crezca a nivel nacional, ¿no? Oye, y bueno, tú fuiste un clavadista de élite, pero para llegar a esas alturas implica disciplina, sacrificio, un enorme esfuerzo, etcétera. Por ejemplo, una sesión de entrenamiento, ¿cuántos clavados te tirabas en una sesión de entrenamiento? Mira, nosotros hicimos ahí por una cuenta y yo creo que al día te puedes llegar a tirar 250 clavados, por ahí más o menos, depende. ¿Cómo acababa? No, a ver, acabas muerto. Pero, o sea, tiene que ver si eres trampolinista, tiene que ver si eres plataformista. Hoy los gimnasios en seco son importantísimos porque puedes hacer una carga importante, aunque no haces la última parte, que es entrar al agua, ¿no? Pero estás tirando en una alberca de la espuma, están las camas elásticas, el trampolín con los mismos cinturones de seguridad. Entonces, esa técnica te permite ayudar muchísimo para hacer clavados más difíciles. Pero al final, pues siempre dependes del recurso humano, ¿no? Que el atleta entienda por qué es la técnica, por qué es el proceso, y es una parte importantísima. Oye, y bueno, en una ocasión que me tocó escucharte, porque además ya nos platicará Fer, un notable conferencista maravilloso, respecto a llegar a tiempo a la sesión de entrenamiento, que si te citaban a una determinada hora. Tienes una experiencia que me llamó mucho la atención y que me gustaría que se la platicaras a mis niños. Lo que pasa es que yo me cambio con el profesor Jorge Rueda en el 97. Ajá. Y entonces Jorge me dice algo que a mí no me gustó al principio, pero después entendí de qué se trataba, ¿no? Me dice, es que vas a tener que reaprender muchas cosas. Y pues yo me sentí un clavista que ya había ido a Juegos Olímpicos, había pagado Panamericanos, Sí. Pues ¿qué podía aprender? Ajá. Pero lo que pasa es que para trabajar una medalla olímpica se trabaja diferente, ¿no? Es otra cosa. Ajá. Y lo primero que hago es que yo llego a un entrenamiento y pues llegas, es a las 8 y ahí vas calentando y te vas cambiando, 8:05, 8:10, y de repente veo que llega Jorge Rueda, nos ve y se sale. Y yo así de, ¿qué pasó? Y ahí voy atrás de Jorge, le digo, ¿y qué pasó? Y me dice, pues el entrenamiento empieza a las 8. Pues sí, le digo, pero apenas va llegando y me dice, pero yo soy el entrenador, tú eres el atleta. No más. Y la verdad es que después que se fue y nos dejó y seguimos entrenando, pues me quedé pensando y dije, pues sí, tiene razón. Porque traíamos mucho que el plan de trabajo se tenía que cumplir. Y tú el plan de trabajo lo cumples en un horario. Sí. De 8 a las 11. Si no empiezas exacto, pues ¿cómo vas a darle seguimiento bien a tu plan? Y para mí, eso fue un gran aprendizaje, ¿sabes? Porque empecé a ver el entrenamiento
completamente diferente. No es cuando yo quisiera, es cuando el programa decía que tenía que hacer las Tengo cosas. que ser puntual porque... Puntual para todo. Sí, y la verdad es que de eso se trataba de reaprender. Claro. No es que yo fuera un atleta indisciplinado, no. Tenías que ser eficaz y eficiente. Y bueno, y toda esa experiencia que has acumulado a lo largo de tantos años de trabajo, de esfuerzo, de estudiar, porque también tienes tu carrera Sí, como licenciado en administrador, Administración de Empresas. que estudiaste en En el TEC de el Monterrey. TEC de Monterrey. Sí. Oye, entonces, ¿cómo equilibrabas? O sea, ¿cómo le hacías para poder tener esos entrenamientos, pues, de tanto trabajo, de tanto esfuerzo y estudiar al mismo tiempo? Y estudiar en el TEC de Monterrey no es cualquier cosa. Pues mira, primero me topé con la fortuna de tener un director que me quiso apoyar, ¿no? Ajá. Emilio Alvarado, en paz descanse, pues fue un director que dijo, ¿te quieres graduar? Sí, órale, aquí hay espacio, nada más que pues vamos organizándonos, yo sé que va a haber prioridades, Sí, claro. pero cuando le toque a la escuela, también la escuela. Entonces, pues obviamente había semestres que estudiabas completo, me tocó presencial, todavía no había carreras en línea, ¿no? Sí, no. O sea, tenías que hacerlo presencial, Claro. lidiar con los maestros, que había algunos que sí entendían, otros que no entendían, Sí. porque obviamente también la exigencia del alumno del TEC y demás, Ajá. pero sobre todo yo diría la insistencia de mi papá. Mi Ujú. papá toda la vida, de la prepa, además me decía la escuela. Entonces yo le decía, sí, o sea, no te preocupes, ¿no? Dame chance. Ahí la llevo, ¿no? Y sobre todo regresando en 95, casi para ir a Atlanta, Ujú. yo digo, ¿sabes qué? No me voy a poder concentrar bien. Entonces yo quiero concentrarme para ir a Atlanta Ujú. y voy a dejar la escuela a un lado. Y mi papá le marca a Emilio y le dice, oye, va a dejar la escuela. Y dice, no te preocupes, mándamelo. Alarma, ¿no? Alarma, pues sí, para mi papá era muy Sí, importante. sí, O sea, sí, mi sí. papá, para eso era lo vital. Entonces, no te hago el cuento largo. Ese día que fui a la escuela, empecé a dar clases y a partir de ahí empecé el proceso, pues también para graduarme. Me gradué en el 2002, después de Sydney. Ajá. Mi papá y mi mamá nunca lloraron con la medalla, ¿eh? Mi papá y mi mamá se quedaron callados. No y me digas. Tú recordarás ahí que les decían, la entrevista. Ay, sí, felicidades y demás. Y creo que Alberto Lati estaba en la casa y les decía, no van a llorar, ¿no? No, pues nosotros ahí estábamos como locos celebrando. Exacto. Y entonces, el día que yo firmé mi título, ese día sí lloró mi papá y mi mamá. Entonces yo les decía, ¿por qué? Me dicen, a ver, la medalla está padre, ese es tu objetivo. Ajá. Pero la medalla no es una base para que sigas trabajando después, porque te vas a retirar. Porque tienes que tener una herramienta para después dejar de ser clavadista, Sí, ¿no? que no siempre va a ser el deporte, ¿no? Y no vas a, o sea, tienes que enseñar otras cosas con una medalla. Pues, oiga, ¿no? Aquí Ya está viene bien, para pedir María. trabajo. No, pues hay que enseñar otras características y me parece que eso lo entiendes mucho después y la verdad es que yo siempre se lo agradecer a mis papás. No, pero claro, y el esfuerzo y el trabajo de ellos para sacarte adelante, y claro que con tu esfuerzo, tu trabajo, tu sacrificio, pues has llegado a donde estás. Y luego, después de acumular toda esta experiencia, ahora la viertes como un conferencista de primerísima línea, Gracias, ¿no? gracias. ¿Te gusta hacer esto? Sí. ¿Desde cuándo empezaste a dar conferencias motivacionales? Fíjate que nos buscan por ahí del 96 un grupo para hacer un paquete de conferencias. Yo no estaba muy convencido, te soy honesto, porque yo todavía no era medallista, yo sentía que todavía no podía, pero conforme nos van dando la capacitación, sobre todo para diseñar tú la conferencia, ¿sabes? Ujú. Tu historia de vida, o sea, ¿qué cuentas? ¿Qué platicas? ¿Cómo lo cuentas? Ujú. Pues la verdad me empezó a gustar. Y yo creo que la prueba de fuego fue que nos ponían en diferentes escenarios, ¿no? De repente estabas en una escuela primaria, de repente en una universidad, de repente en un foro comercial o en un foro empresarial. Sí. Entonces este cambio de foros me empezó como a aterrizar a quién le estabas dando la plática, Claro. ¿sabes? De qué se trataba la plática. Y yo creo que la gran fortuna es que puedes volver a vivir a través de la plática, ¿sabes? Ajá. Puedes transmitir lo que crees que es importante. Luego, obviamente, las experiencias de un atleta comparado con una empresa, con un proyecto de vida, con cualquier cosa, son muy emotivas. O sea, es transmitir exactamente lo que pasa por el atleta, bueno y malo. Sí. ¿Sabes? Porque la gente no cree que hay un super yo. No me equivoqué, nunca caí de cero, ¿no? No, Sí. al contrario, o sea, con los errores que tiene. Porque al final, pues transmitir, o sea, la medalla es un objetivo y es el pedazo de metal con el hilo, ¿no? Pero lo que le da valor a la medalla es todo el proceso, Claro, todo el camino. lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás, bueno, malo, la gente que te marcó para bien, para mal, los momentos únicos, los momentos completamente personales. Entonces, cuando empiezas a contarlo y ves que marca una diferencia en la gente, yo creo que es el gran tema de ser conferencista.
pero también cuando vienen las preguntas. Cuando vienen las preguntas de, oiga, yo creo que, oye, ¿y usted cómo? Pues también te cuestionas a ti mismo. Sí. Y es la parte padre de volver a ver qué ha pasado en tu vida que te termina dando o una filosofía de vida o una diferencia entre la demás gente, ¿no? Oye, y pues bueno, ya tuve la oportunidad de estar en un panel que tú estuviste presente con el buen Ricardo Peláez, nuestro querido amigo, y amigo. Carlita Willock, que es Sí. una maravilla, Carla Willock. Esa diferencia, o sea, esos públicos, esas audiencias diferentes, realmente es algo muy, muy especial. O sea, para ti, hablarle a unos jóvenes, hablar a unos empresarios, etcétera, requiere una preparación distinta para que des tu plática. Sí, requiere saber qué vas a comunicar, cómo lo vas a comunicar. Uh-huh. Al final también inclusive las empresas en la situación en la que están, ¿no? Uh-huh. Por temporada, porque el año ha sido completamente diferente, por el tipo de empresas que son, ¿no? Que son de tecnología, que son de recursos humanos, pues todo tiene que ver. Entonces es un reto para ti como conferencista, es cómo hago empatía, cómo de verdad el mensaje. Y vaya que haces empatía, ¿eh? ¿No? ¿Y cómo haces el mensaje que de verdad la gente te diga, oye, ya cuando una persona de las que están ahí te dice, híjole, qué buen mensaje, dices, le dije algo que le interesaba. Claro. ¿Por qué? Por su situación personal, su situación profesional. Y ese es el gran reto, o sea, porque creo que la gente tiene una expectativa de una conferencia. Claro. Y cuando tú haces esa empatía, se vuelve un tema único, inclusive para uno como conferencista. Por supuesto. Oye, ¿y hay algo en particular que te guste platicarle a la audiencia? ¿Alguna situación, algún hecho? En fin, algo que dices, esto, independientemente de tu plática, de lo que te preguntan, ¿hay algo que te guste en particular decirles, esta experiencia me gusta siempre comentarla? Pues mira, yo creo que a mí lo que siempre me gustaba escuchar hablar de sus historias de vida, que yo creo que lo más valioso de los medallistas olímpicos, cuando yo tenía la fortuna que, a ver, Joaquín me platicaba su versión, ¿no? Sí. Así en privado, como estamos, yo me sabía los detalles. Carlos Girón te contaba su historia, yo me sabía los detalles, el mismo Jesús, el mismo Ernesto Canto, ¿no? O sea, que un gran tipo, Raúl González. Sí. Yo iba al Comité Olímpico, estaba en casa y te contaban eso y les podías preguntar. Sí. Creo que eso es lo que me gusta transmitir, esos pequeños detalles que la gente dice, ¿de verdad dolerá estar brincando tanto tiempo en un trampolín? Y le dices, oye, se me hacían hoyos en el trampolín. El trampolín no está lisito, bonito. O sea, es un antiderrapante que estás 250 veces. A ver, pedicure gratis, ¿no? Lo vas raspi, claro, y que te duele. Y como, yo creo que esos detalles, a mí me gusta contarlos porque terminan siendo la diferencia, ¿sabes? Creo yo que en la parte que me gusta contar, y hay algo que no puedo dejar de transmitir, que son pues el tema de los valores olímpicos, porque al final el deporte es un sistema de valores, el movimiento olímpico es un sistema de valores, y la diferencia que a mí me gusta, o sea, yo quise ser medallista olímpico porque vi las historias humanas de mis compañeros, y eso fue lo que me emocionó, más allá de, pues sí, 4 medallas olímpicas de Joaquín, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Joaquín en ese momento? Después, lo bueno y lo malo, que él te decía, a ver, a mí me gusta compartir todo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a mí eso es lo que me gusta compartir de mi historia, de mi momento y del momento de tu equipo, porque no estás solo. También el entrenador sufre, deja de estar con la familia, ¿no? Yo les digo, no deja de pagar renta ni colegiaturas. Entonces hay mucha gente que está alrededor tuyo y transmitir esos detalles creo que son la diferencia. Oye, ahora que dices de esas pláticas maravillosas, ¿no? Con Joaquín Capilla, con el mismo Carlos Girón, ya digamos, una plática así, off the record, ¿verdad? Sí, claro. Entre nous, lo de Carlos Girón en los Juegos de Moscú 80, aquello con Portnoy, que el ruido y no sé cuánto, y bueno, hubo protestas aquí, la gente estaba enojadísima porque decían, le robaron la medalla de oro a Carlos. ¿Alguna vez te platicó cómo estuvo ese asunto? Sí. Aquí en particular. Carlos se le cambiaba la cara. Cuando Carlos empezaba a platicar los detalles, yo creo que Carlos Girón, en mi modo de ver, mi opinión, físicamente era uno de los mejores clavistas que hemos tenido en la historia. Técnicamente era un fuera de serie. A ver, Pepe, tenía no sé cuántos años y se seguía tirando de 10 metros el día de su cumpleaños, ¿no? Y lo hacía con un clavado difícil, no era un clavado fácil, ¿no? A mí me tocó verlo 2007, 2008, tirarse de 20 metros. A ver, o sea, era un fuera de serie, Carlos. Sí, claro. Sí. Pero además tenía una mentalidad de competidor
de esos de seguridad, de decir, yo voy a ganar, yo voy a salir a ganar. A mí me gustaba mucho cómo contaba que desde que planearon la estrategia de la preliminar y la final, Carlos le decía a Jorge Rueda, yo voy a ganar desde la preliminar. Y Jorge le decía, a ver, tranquilo, mira. No te aceleres. Sí, no, paso a paso. Ya había perdido otras. Ajá. Carlos pudo haber sido medallista olímpico antes, ¿no? Sí. Pero Carlos era muy así, muy arrojado, con mucha personalidad. Sí. Y entonces cuando te contaba ese momento, hacía una pausa que decías, claro, él sabe algo más, ¿no? Pero al final siempre fue muy respetuoso con el resultado, con sus amigos, porque su amigo era tanto clavadista ruso, Pornov, como también Giorgio Canioto, ¿no? Entonces, pues ese es el valor del movimiento olímpico, es el valor de una persona como Carlos. Entonces, pero hijo, su cara, yo me quedo cuando ya nomás le decíamos, no importa, Carlos, aunque el libro diga que es de plata, usted es de oro. Respiraba, ¿Qué ¿no? frase? Respiraba. ¿Qué frase acabas de decir? No, respiraba y al final para nosotros, cuando te cuento esta historia, decías, claro, Carlos ganó. Oye, y quien se inicia en los clavados, chamaquitos, jovencitos, ¿tú qué les recomendarías? Pues yo creo que en cualquier deporte, Pepe. O en cualquiera, pues. Sí, yo creo que primero que los papás sepan que cualquier deporte es una herramienta de vida para los chavos. O sea, en un mundo que tenemos el tema de valores, el tema de prevención, más allá si son buenos medallistas o no, de nacionales o lo que digan, pueden hacer mejores seres humanos. En el deporte entiende que hay reglas, que hay que respetar al contrincante, que hay que competir con esta fair play, ¿no? Al final, yo creo que es algo que termina aprendiendo la gente. Y el deporte te enseña tanto a ganar como a perder. Y a mí me parece es un gran valor con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Yo tengo un niño de 12 años y digo, Dios, no va a dejar el deporte porque hasta lo controla, ¿no? Y hasta el final tiene esta parte de ganas de vivir, que lo puede vivir a través del deporte. Y segundo, pues que al final, pues siempre depende de las familias. Siempre, los grandes patrocinadores y los primeros que están ahí siempre van a ser las familias. El apoyo. No conozco una historia que no tenga que ver con papá, con mamá, con un tío, con alguien alrededor que tenga esto. Y eso es el deporte. Es una gran familia que permite que tengamos mejores seres humanos. Yo insisto, la historia de los medallistas olímpicos como medallistas es muy buena. Pero es increíble los seres humanos por lo que tuvieron que pasar, bueno o malo, para tener esa historia de vida, ¿sabes? Más allá de la medalla. Claro. Y eso es el deporte. Y es lo que se transmite, aunque no te dediques al deporte, ¿no? A lo que sea. No importa. Yo, de verdad, en las pláticas, en la convivencia, ves a la gente que hace deporte, que lo ha hecho como un hábito, tiene otra mentalidad. Oye, y en las conferencias que das ya de tantos años, ¿hay alguna pregunta recurrente que te hagan? O sea, que dices, casi siempre cuando voy me preguntan esto, ¿no? Dos. Hay dos. ¿Por qué se meten al jacuzzi? ¿Y cómo se llama el trapito con el que se secan? ¿Sabes? Esas yo creo que son las más recurrentes, ¿no? Porque al final la gente dice, oye, ¿el jacuzzi por qué? O sea, si es una alberca, otra vez te vuelves a mojar. Y le digo, a ver, lo que pasa es que el aire acondicionado es para los 15,000 espectadores. Y los que andan en traje de baño, esos no traen que taparse. Entonces el jacuzzi te permite quedarte, ahora sí que calientito. Y la gamuza, pues, se llama gamuza. De hecho, se llama, mucha gente le dice Sammy, porque la crea Sammy Lee. Ah, fíjate. Y de una gamuza natural, le hace sintética, y entonces con esa te puedes secar, te secas perfectamente, o sea, quedas completamente seco. Y no es una toalla que tengas que colgar, ¿no? La dejas mojada y listo, ¿no? Pero esa es la pregunta más recurrente. Fíjate, nada más, yo pensé que te preguntaban otra cosa. No, ni el nombre del ruso ni del chino. No, y bueno, y el Sammy Lee, que ya los duelos con Joaquín Capilla, inolvidables. Oye, entonces, pues, qué bárbaro. ¿Cuántos años llevas dando conferencias? Empecé en el 96. Fíjate, empecé en el 95, empezaba a prepararla a partir del 96. Y afortunadamente, pues hasta el día de hoy seguimos compartiendo. Y bueno, y disfrutando mucho, escuchándote. Y pues bueno, ahora, pues tu etapa como clavadista, conferencista, y ahora tienes un cargo muy importante, ser el presidente de la Federación de Clavados. ¿Qué se siente estar como dirigente en relación a ser el clavadista que fuiste tantos años? Ahora estar al frente de todos estos jóvenes tan destacados, lo que viviste hace poquito en Singapur, con Osmar, que es una maravilla este niño, Lía y Mía, de las gemelas de 14 años. ¿Cómo te sientes en este puesto? Pues mira, me siento con mucha responsabilidad porque al final estoy ahí porque me apasiona mi deporte,
porque quiero ser agradecido, porque si me ha dado mucho, es gracias a mi deporte, o me ha dado mucho mi deporte, pero tengo la responsabilidad porque siempre he dicho que yo siempre dije que deberíamos de tener una federación al nivel de nuestros atletas. Y tienes un campeón mundial. No. Entonces no puedes tener cualquier federación. Sí. Hay muchas cosas que se han dejado de hacer y hoy es momento de hacerlas. Yo creo que es una federación que nos tenemos que ganar, pero sobre todo que me permiten, y ahí sí es una parte emocionante, estar atrás, como tú dices, de este equipo, que es el tercer equipo mejor del mundo. Sí, claro. Está China, Australia, que nos ganó por una de oro, y luego está México. Y entonces, pues me permiten estar atrás de ellos, ayudar a que puedan ellos tener la mejor versión de ellos junto con los entrenadores y que podamos estructurar algo que a futuro pues simplemente veamos cómo sigue creciendo este deporte a nivel nacional y que no deje de ser el mejor deporte en Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. Porque al final ese es un compromiso grande que tenemos todos los que nos gusta este deporte. Sí, porque es el deporte que saca la cara generalmente, ¿no? Si van las cosas mal, clavados por lo menos una medalla de bronce y ahí está, ¿no? Sí. Sí. Pero obviamente pues es un gran trabajo y no lo se puede hacer solo, ¿eh? A ver, las federaciones no es de una persona, es de toda la comunidad. Oye, pero antes era Federación Mexicana de Natación y Clavados, ahora ya es clavados. Antes era Federación Mexicana de Natación. De natación. Y ahora hay una federación que lleva la parte de natación y aguas abiertas, clavados y clavados de altura, natación artística y luego waterpolo. Hay 4 federaciones que terminan siendo representadas por Aquatics México, pero sobre todo que hoy nos va a permitir que cada una haga sus decisiones técnicas, que es la más importante, y de desarrollo, ¿no? Oye, y ahora, pues digo, ya se inició el camino rumbo a Los Ángeles, los próximos Juegos Olímpicos, y pues bueno, ahora los éxitos, este muchacho maravilloso, Osmar Olvera, que hace poquito tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el radio, y a mí me sorprendió la soltura, la seguridad que tiene este niño, ¿verdad? Sí. De decir, yo estaba seguro de que iba yo a ganar y gané y le gané a los chinos y demás. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un compromiso. Esta entrevista la hicimos hace muy poquito. Aquí, después de que terminen esos Juegos Olímpicos, hacemos el compromiso de que aquí vas a estar mostrándonos tu medalla de oro en los Juegos de Los Ángeles. Y pues bueno, esa seguridad que se transmite, qué bárbaro. A ver, yo creo que Osmar es sin lugar a un fuera de serie, ¿no? Es un gran atleta, es un tipo, y no le puedo decir niño, porque tiene una madurez increíble, pero es un tipo congruente, ¿sabes? Es un tipo que dice, voy a trabajar y voy a trabajar en serio para esto. Pero además, en el buen sentido de la palabra, es un animal compitiendo. Es un animal de competencia. Tú platicaste con él. Sí, platicamos con él. Y le ves la cara cuando compite y es otro. Sí. Es otro tipo, se transforma, le gusta. Entre más complicada sea la competencia, haz de cuenta que lo pones en el lugar ideal. Y esta mentalidad, pues es no solamente de él, es de una generación. Porque obviamente Juan Manuel Zelaya, que lo ha acompañado en el tema de sincros, compiten increíble. Tienes a un Randall Williams, que es tercer lugar del mundo, que también le gana a los chinos, ¿no? Sí. Entonces, pues es una mentalidad increíble. Tienes estas 2 niñas que tampoco les da miedo pararse Oye, 14 años, se paran en un escenario de 4,000 gentes y compiten como si estuvieran en casa. Entonces, a mí me parece que es una gran generación, obviamente encabezada por Osmar, pero hoy por hoy ya es la mejor delegación que hemos llevado a un campeonato mundial. Sí. Hoy por hoy. Pero yo creo que en el trabajo y con el respeto que está, sin tocar estas campanas, ¿no? Pero con el trabajo que están haciendo los entrenadores, con un trabajo serio, comprometido, híjole, tenemos la expectativa de una gran delegación para Juegos Olímpicos. El camino es largo, los detalles son muchos, pero es una generación que no tiene paradigmas, es una generación que lo que dice es lo que se pone a trabajar. Oye, y tú al frente de la federación, ¿cómo la planeación? Oye, porque pues es que es un trabajo arduo, complicado y que hay que estar viendo pues todo lo que se mueve ahora sí que alrededor del mundo de los clavados, ¿no? Pues ahora sí que todos los detalles buenos y malos son tuyos, ¿no? Sacas la rifa del tigre. Ahora sí que, ¿no? Dice el tiro al blanco, ¿no? Pero yo creo que hay un gran equipo. Y aquí el chiste también es, no tomas las decisiones solas. O sea, esta mesa de trabajo que está la entrenadora Majin, el entrenador King Yang y obviamente Iván Bautista, pues a ver, los 3 tienen medallas mundiales, ¿no? Sí. Es una mesa increíble. El mismo Jesús Mena ayudando, Tatiana Ortiz, Alejandra Orozco, Germán Sánchez, ¿no? Adriana Jiménez, Jairo Campo.
Oye, pues Eduardo Rueda. tienes un elenco, pero de Es un primerísimo equipazo. nivel. Y aparte yo creo que es la gente que termina aportando. Y que aportamos por el gusto de querer ver que este equipo le vaya bien. Eso cambia completamente Sí. la opinión porque es objetiva, es apasionada, es con ganas. Pero lo podemos hacer con Osmar Ujú. y también lo hacemos con las categorías menores, ¿no? O Sí. sea, hasta con los niños de infantil. Oye, este niño, está pasando porque nos gusta. Y eso yo creo que es lo que le da el valor a esta federación, que insisto, no es mía. Es de la comunidad de Claro. clavados, ¿no? Y eso es lo más padre que hemos podido lograr. O sea, toda la gente de la comunidad de clavados es su federación, como también las otras federaciones, las mismas comunidades las han arropado, ¿no? Oye, y la promoción para los clavados, ¿tienes alguna forma de hacerlo para que incentivar a los niños que entren a esta disciplina? En fin, ¿hay algo por el estilo? Hoy estamos reestructurando nuestras escuelas de iniciaciones. Es un tema importantísimo porque Ajá. de tener más de casi 18 o 19 programas, escuelas de iniciación, hoy en realidad tenemos entre 13 estados que están trabajando. Wow. Obviamente Jalisco, Nuevo León y en el CENAR son los programas principales que se tienen, pero hay que reestructurar los otros. Ya hay que empezar a ayudar a los entrenadores a capacitarse, a tener, obviamente donde exista una fosa de clavados, tener un programa. Y tener entrenadores capacitados de iniciación, porque esa es la gran diferencia en el deporte de clavados. En el deporte de clavados tienes que enseñarle bien al niño, no se debe de pegar, tiene que ser un deporte seguro, ¿no? Para que pueda crecer con esta parte, y eso es algo que tenemos que reestructurar. Y obviamente pues es a través de la misma federación y a través de los estados, y obviamente con el apoyo de CONADE y con el apoyo del Comité Olímpico, en donde podemos ir mejorando cada vez. Entonces, en este momento, ¿en qué estás enfocado? Ahorita estamos... A ver, obviamente lo que tenemos como selección nacional pues es una prioridad, ¿no? Sí. Tenemos un equipazo y eso es el día a día. Pero estamos ocupados en el tema de la iniciación, el tema de las escuelas de iniciación, tener más entrenadores capacitados y volver a tratar de que nuestros entrenadores estén al 100% en su pago, en su, ¿sabes? Porque al final dependemos de ellos, no les podemos exigir pues, que hagan el trabajo si no están bien pagados. Y obviamente eso siempre va a ser un tema de agradecimiento a los estados, a la misma CONADE por lo que se termina haciendo para los entrenadores, ¿no? Ese es ahorita los temas más complicados y que son a largo plazo. Sí. Porque una escuela de iniciación va a terminar dando buenos resultados 5 años, 3 años, si hace bien y que esté bien hecha desde el principio, y ¿no? Que tenga seguimiento, ¿no? Sin lugar a dudas. Que haya consistencia y constancia en el trabajo, ¿no? Sí, porque aparte, a ver, el proceso de nuestros atletas no es hoy llego y mañana voy a Juegos Olímpicos, ¿no? A ver. Y ya que haya éxito inmediato, ¿no? Exacto, a ver, Osmar ya fue a Tokio, ya fue a París, va a terceros Juegos Olímpicos. Estás hablando de un proceso de 12 años, ¿no? La misma Gaby Agúndez. A ver, Gaby es nuestra atleta con más experiencia, es una excelente líder para el equipo, como lo fue Ale Orozco, que mis respetos para lo que fue París 2024, fue una excelente compañera con el equipo y necesitas de esa gente sin lugar a duda, ¿no? Oye, y algo que platicabas acerca de tus conferencias y demás, hay algo que me quedé en la mente, saber perder, saber levantarte, porque hay momentos en que te caes, ¿no? Claro. Tienes un resbalón, entonces levantarte y sobre todo una derrota, y sobre todo hay derrotas y derrotas, ¿no? Hay unas que duelen más que otras, saber levantarse. Pero fíjate que ese es el tema del atleta, y el atleta lo hace día a día. Yo insisto que el término de resiliencia, ¿no? Que estuvo muy de moda. Ah, sí, claro. Y los mejores ejemplos eran los atletas. Obviamente cuando los ves en la competencia pierden y luego se levantan y ganan, o van perdiendo un set, o lo que tú me digas, o se pegan en la cabeza y ganan la final, ¿no? Pues son los ejemplos. Pero es que el atleta lo hace en el entrenamiento, lo hace todos los días. No todos los entrenamientos son iguales. Sí, claro. Entonces, volverte a levantar, llegar al otro día cuando ayer el día estuvo horrible, ya lo haces. Entre clavado y clavado. Tú puedes tirar 10 de cada uno, de cada clavado. No todos son buenos. Y lo tienes que volver a intentar. Habrá que preguntarle cuántas pelotas terminó tirando Lorena Ochoa. Sí. Habría que preguntarle a los futbolistas cuántos tiros tienes que hacer. Y eso es lo que hace el atleta y lo aprende ahí. Esa es la gran virtud, que es una enseñanza de vida, ¿eh? Y lo vas a ocupar para lo que quieras, porque si quieres hacer una empresa y no te funciona, pues hay que volver a empezar, ¿no? Claro. O un mal día de la empresa, pues hay que volver a empezar.
en nuestras relaciones, ¿no? Mal día con la pareja, pues hay que volver a empezar, ya hay que insistir, otra vez, ¿no? sí. Y no hay que dejar No hay que tirar la toalla. Tirar la toalla o arriar banderas. ¿En alguna ocasión en tu carrera deportiva hubo algún momento que dijeras, "Chispas", como que dijo, ya me dan ganas, o que algo te salió mal, o que hayas sentido como deseos de que ya lo mando es para volar? Yo creo que la etapa más difícil fue después de Atlanta. Ajá. En Barcelona, después de Barcelona, pues la fractura y la operación. Tus primeros ¿no? Juegos Olímpicos. Sí, y dices, bueno, ¿no? Como que había más Ajá. que perdonar. Sí. Pero Atlanta yo no encontraba el pretexto. O sea, Atlanta fue mis decisiones, me fue muy bien en el ciclo, ¿no? Medalla en todo, pero llegué séptimo y octavo. Y entonces decía, híjole, ¿dónde? O voy a terminar siendo de esos atletas que no llegan a la medalla, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Quién es el culpable? ¿Quién tomó la mala decisión? Y pues la única persona que encontraba era yo. Entonces, parar, ser tu mejor juez y decir, a ver, tengo que tener un buen equipo y tengo que empezar con alguien que me dirija bien, Uh-huh. ¿sabes? También agarrar tu orgullo y echarlo para adentro, ¿no? Sí. Y decir, tragarte el orgullo. Sí, decir, oye, ¿quién me puede dirigir? Porque al final, pues está el atleta solo, pero tienes un equipo multidisciplinario atrás, está el entrenador, fisiatra, el metodólogo, está todo el equipo. Entonces, para mí creo que ese fue el momento más difícil y terminó siendo el mejor momento. Fíjate. O sea, superar eso, ¿no? O sea, cuando ya superas ese momento tan difícil o que puede marcar un punto de quiebre, ¿no? Sí, dicen que no sabes qué tan fuerte eres cuando la única decisión que puedes tomar es ser fuerte, ¿no? Y gran frase. Y sí. ese es el momento. Para mí ese fue el momento que dije, ups, no hay más, ¿eh? A ver, yo llego a los 27 años a mi medalla, Pepe. Y en este deporte, 27 años, ya andas haciendo el plan de retiro, ¿no? Ya andas buscando. ¿no? Ya soy un veterano a los 27 ya años, estoy ¿no? buscando la credencial del INAPAM, entonces. No, ya no te me quedes viendo. No. Ya desde hace rato. No, pero es la realidad. Y ahí tu equipo es el que te ayuda. Sí. Tu entrenador, tu equipo, tu familia, ¿no? Y además la disyuntiva que vivías con lo de la escuela, ¿no? La universidad. Oye, ¿te dedicas a los clavados o te dedicas a estudiar? Sí, ¿no? a ver cuándo terminas. Ya, de broma me decían, oye, estás becado, pero pues también la beca la necesitamos para alguien más, ¿no? Ay, ¿tienes hermanos? Tengo 2 hermanos. Enrique vive en San Diego y mi hermana Esperanza que vive acá en México. Y a ellos no les dio... Fueron nadadores. Ah. Los 2 fueron muy buenos nadadores, llegaron a centroamericanos, creo. Siempre estuvieron en la natación, les iba muy bien, pero pues ellos sí, cuando llegó la decisión de la carrera, dijeron a ponernos a estudiar, ¿no? Los 2. Oye, ¿de tus hijos? No. ¿Qué? No, nada. Ninguno de clavados. Nada. Les encanta el fútbol, el básquetbol. Son los clásicos niños que juegan de todo, ¿no? Yo les he enseñado al béisbol, al básquet. Sí. La verdad, andar en bicicleta, todo. Sí. En la casa se hace deporte, se tiene que hacer por temporada. Si ellos ya mañana no quieren fútbol, tienen que escoger otro, ¿sabes? Sí. Porque a mí, bueno, nos gusta y sabemos que termina ayudándoles, ¿no? Sí, pero por supuesto, digo, hacer deporte pues tienen de dónde, ¿verdad? No, ya. Ahora yo tengo que aprender a jugar los demás deportes. Oye, bueno, también algo que se quedaba en el tintero, pues también comentarista de clavados, ¿no? Bueno, pero pues con los maestros, con el sensei Burak y con el maestro Pepe, ¿qué puede hacer uno? Todo, y de verdad yo se los agradezco mucho porque fue un momento que pude disfrutar otras cosas, ¿no? O sea, transmitir lo que te gusta de tu deporte, Uh-huh. pero pues uno no sabe hablar y los que llevan esto No, años... ¿cómo que no? No, yo me acuerdo lo haces de maravilla. Yo me acuerdo lo que ustedes se decían entre Burak y tú, y aparte, transmite lo que tú sabes, ¿no? Pero no vais a salir con temas técnicos que nadie te va a entender, ¿no? Pero para las cuestiones técnicas, ¿no? Y este es el de 2 giros holandés y no sé cuánto, ¿no? ¿Sabes a mí que me gusta? Que de repente me encuentro en la gente y me diga, siento que ya puedo calificar clavados. Híjole, a mí se me hace mágico, ¿sabes? Porque dice, ya entendí cómo califican los jueces. Uh-huh. Ya vi que la altura, y dice, sí, ya. Tengo otro clavadista más ahí. Y eso es padrísimo. Y ahora que dices, ¿cómo se clasifica un clavado? Pues al final los clavados se califican 2 etapas, digamos el inicio y la llegada a la plataforma, uh-huh. El despegue, luego el vuelo, ¿no? Como tal, y la entrada, la vertical. Uh-huh. Lo difícil es que el juez lo ve en un solo tiro, no hay repetición. Entonces ya... Lo ve como va y califica, no hay repetición. Nada de que lo voy a ver, no hay el VAR. Exacto, no hay VAR. Y más o menos hay un grupo, dependiendo de las calificaciones, en un grupo donde lo pones
deficiente, lo pones bueno, Ajá. regular o muy bueno, excelente. Y el juez tiene que tratar de ver esos elementos que le llaman para premiar o le llaman para deducir, ¿no? Y el criterio es de él, medio punto, un punto. Y ahí es donde la verdad es que la Comisión Técnica de Clavados a nivel mundial hace un gran trabajo. La mayoría de los jueces califican mundiales y Juegos Olímpicos. En su calificación andan en un 94%. Ah, fíjate. O sea, de verdad Sí. sí hacen un proceso importante. Oye, y que luego unas clasificaciones que se eliminan y tienen su sistema, ¿no? Tiene su sistema para hacerlo más objetivo. El individual son 7 calificaciones, se quitan las 2 más altas, las 2 más bajas y te quedan 3 muy, muy objetivas, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de los sincros, pues obviamente igual, nada más que te quedas con una parte de individual. Hay 4 jueces que califican lo individual y los otros califican lo sincro. También deduces las más altas, las más bajas y te quedas con una parte mixta entre lo individual y lo mixto. Pero ese es pues es el tecnicismo, pero la verdad es que la gente se mete mucho en esa parte. Pero, y además, ¿sabes qué, mi Fer? Luego la gente se apasiona obviamente sí. con esto y que van avanzando y ay, aquí está mi gallo, etcétera. Sí, claro. Pero y luego supuestamente la gente considera y dice, oye, pues ese clavado estuvo re bueno y lo calificaron muy bajo. Hay favoritismo entre los jueces. Sí, clásico, ¿no? Clásico. ¿Hay favoritismo entre los jueces a veces? No, mira, para empezar, los jueces que califican las finales son jueces que no tienen clavadista. O sea, no hay una nacionalidad. Okay. Oye, pero entonces están los europeos, los asiáticos y los americanos. Sí, pero al final se busca que juez que no tenga clavadista en la final y va a estar juezando. Y segundo, en la comisión técnica son jueces que califican jueces. O sea, al final si están siendo evaluados y no pueden pasar los errores desapercibidos. Entonces, obviamente hay jueces que con experiencia, con mucho, pues ahora sí con mucha práctica van a diferentes competencias. Tenemos excelentes jueces. Ricardo Bañuelos fue el juez que fue ahora para el 2024 y pasó todo el proceso de ser selección. Sí, claro. O sea, no es un tema fácil, pero hay una regla no escrita. Obviamente no es lo mismo hoy calificar a Osmar. Claro. Y eso te es tu currículum, son tus resultados. A mí siempre preguntan de Shawnee, ¿no? A ver, el campeón olímpico era Shawnee. Y al campeón olímpico se le gana sin duda. No con duda. No, o sea, categórico. Hay categórico, ¿no? Y si dejas duda, él es el campeón olímpico. Y pues al final no se lo puedes quitar, ¿no? O sea, son clavadistas de élite, son atletas de élite. Y eso no es que te diga que sucede. Pero al final, pues eso es lo que estás viendo. Vas al campeonato mundial y ves a Osmar en medalla. Vas al campeonato mundial y ves a Randall en medalla. ¿Qué sucede? No los van a calificar igual, ¿no? Varía, totalmente. Sí, claro. Qué bárbaro, es un mundo apasionante, definitivamente, el de los clavados. Y de verdad, qué gusto verte de nuevo, platicar contigo de tantas experiencias y sobre todo experiencias muy valiosas que además transmites todo eso que aprendiste a la gente cuando vas y realizas tus conferencias, ¿no? No, hombre, para mí es un gustazo siempre. Ese liderazgo deportivo, ¿cómo lo transmites? Pues mira, yo creo que siempre decimos que hay 2 tipos de líderes, ¿no? El líder, como decía Ricardo Peláez ese día, ¿no? El líder que llega y dice impone, ¿no? Y dice, a ver, esto se hace así, punto. O el líder que convence al equipo. Y depende de tu personalidad, siempre habrá líderes diferentes. Yo creo y yo soy apasionado de tener equipos apasionados de lo que estamos haciendo. Si algo me encantó en mi proceso de llegar a Juegos Olímpicos, sobre todo para Sydney, tener un equipo que decía, a ver, somos los mejores del mundo. Y vamos a ganar, ¿no? O sea, nadie pone en duda eso. ¿Por qué? Estás convencido, hay una química, hay un liderazgo. Confianza en el trabajo. Y yo creo que eso lo debes de transmitir con lo que sucede en el día a día, ¿no? Porque este transitar de otro entrenador, caer con Jorge Rueda con otro estilo diferente, no fue fácil. O sea, había compañeros que decían, oye, Jorge y Plata se van a agarrar a trancazos algún día. Pero no, esa era la pasión que traías, la comunicación que vas teniendo. Llegando a Sydney, yo podía ver a Jorge de 3 metros a la orilla y sabía qué estaba pensando. Claro. Como él me podía ver y decía... La empatía que nació, claro. ¿No? Entonces, yo creo que eso lo transmites porque al final necesitas eso. Necesitas entender que el equipo, todo tu equipo son líderes. El fisiatra, psicólogo, el nutriólogo, te deben de sentir como líderes, deben de transmitirlo como líderes y al final esa es la gran diferencia cuando trabajas con ese equipo, ¿no? Entonces, para mí ese es un tema que pareciera muy trillado, pero es un actuar.
es cómo, el liderazgo es cómo haces las cosas del día a día, ¿no? Y eso se transmite en cualquier disciplina, lo que te dediques. A lo que te dedique en casa. Uh-huh. En casa. En casa. Ahí la líder es mi mujer, pero hay liderazgo, ¿no? Y se impone. Sí, bueno, No, eso no, es, no, es pero de rigor. Pero en todos los temas Sí. hay, ¿no? Uh-huh. Qué bárbaro, qué plática tan agradable, mi querido Ferrer, No, tantos años que llevamos de conocernos, de tu carrera, de transmitir contigo, tantas ocasiones en campeonatos mundiales, me acuerdo cuando estuvimos, entre otras cosas, en los Panamericanos de Guadalajara en el 2011 que estuvimos ahí, y bueno, y de lo más reciente que me tocó cuando los Juegos Olímpicos de Tokio, que estábamos allá en Televisa, que nosotros íbamos terminando, que eran la 1 de la mañana, y tú apenas ibas empezando. Clavado, sí, empezando. A mí me tocaba de velador. Sí. Pero qué buen ambiente, ¿eh? Qué buen ambiente sí, todos. Sí, la pasamos. Al señor Llamas, a Damaris, a toda la banda. Ahí que estuvimos ahí con toda la banda, que la pasamos de maravilla. Eso me acuerdo. Hacíamos cambios de estafeta y de torta de tamal. Ay, nos vemos, regreso al rato. Me voy a dormir un rato en el carro, porque luego empezábamos a las 6 de la mañana. Sí, a las 7 de la mañana con el... ¿Qué era? ¿Cómo se la jugada olímpica? No. Y hacíamos también que pasábamos el voleibol playero, y hacíamos todo eso pero padrísimo. Con Geo González, con todos nuestros compañeros maravillosos. Oye, digamos, ya para rematar esta plática fantástica y agradeciéndote que estés por acá, te voy a hacer unas preguntas rápidas. Estas sí las voy a leer directo. Sí, porque bueno, dice, a ver esta. Si pudieras intercambiar vidas por un día con cualquier otro atleta famoso, ¿quién sería? Ay, qué buena pregunta, no lo sé. Ahora sé que te saqué de onda. Me sacaste de onda. Tengo claro dos. Yo creo que Michael Jordan es un ícono del deporte mundial por la época, por los tiempos, y hoy en día, ha transitado durante tantos años. Sí. Sin embargo, ¿sabes quién? ¿Quién? Babe Ruth. Ándale. Saber qué se siente estar en esa caja de bateo a punto de... ¡Ay, Pepe! ¿A poco no? No, hombre. Imagínate, ¿te gusta el béisbol? Tú y el maestro Burak son los culpables. Con los clásicos de otoño. A mí me encanta, o sea, me gusta mucho. Se me hace un juego increíble. ¿Y sabes cuál es mi posición? Ajá. Catcher. No me digas. Sí, no ándale, sé, la posición más sufrida. Pero se me hace que ve todo, no, sabe, pues es que ¿no? tú ves el panorama de todos. Porque tú estás de frente y los ves. Y puede ser el bueno y el malo de la película. Sí, no, y el que dirige al pitcher. Sí. Oye, y por ejemplo, en la caja de bateo, ¿qué tal? Pues más o menos alguna vez me he metido y bien, o sea, le pego. Por ejemplo, ahora... No hago tantos osos. No, bueno, que te dan barranca, ¿verdad? A morder el polvo. Pero, por ejemplo, si fueras a la caja de bateo para motivarte, ¿te gustaría que te pusieran una canción en particular? Así como decía, híjole, esta como que me causa una adrenalina bruta y ahora sí, me vuelo la barda, condenados, ¿cómo no? ¿Sabes? Me encantaba ¿cómo se llamaba esta película de béisbol? Que salía Ay, se me olvidó ahorita ¿Quién es? El actor, pero salía con la canción de Wild Thing. Ah, ya, porque había una que se llamaba Por Amor al Juego, no, ese es de Kevin Costner. Otra de Las Curvas de la Vida, que se ve a Clint Eastwood, que era un buscador. Es más vieja. La de... Ay, que era de los Indios de Cleveland cuando estaba... esa, ¿verdad? Esa. Sí, y ya. sale con la canción de Wild Thing. Sí. Se me hace una canción para béisbol así de... Esa es la canción. La cosa salvaje. No, y ese es un tema, mi querido Fer, que viene de mediados de los 60. Nada más. Y que se mantiene vigente por la energía que tiene un grupo que me acuerdo se llamaban los Trucks. Los Trucks. ¿Ya ves, Pepe? Ingleses. A ver. No, oye, entonces Wild Thing. Sí, ¿no? Eso está padre, oye. Bueno, ¿tienes algún libro favorito? No como tal. Fíjate que ahorita tengo pendiente leer Muchos Maestros, Muchas Vidas. Se me hace un tema increíble. Gabriel García Márquez se me figura un nombre que hasta Gabo, una ¿no? historia de patética la podría volver romántica, ¿sabes? Sí. La descripción de él
Me encanta, ¿no? Ujú. Pero creo que esas son las que más me quedarían. No, ¿Sí? bueno, maravilloso, ¿no? Los 100 Sí. años de soledad es de rigor. De rigor. Y otras más. Pero son de esos libros que los puedes volver a leer Ah, sí, y es claro. diferente, Sí, sí, ¿no? sí. Los relés, Los ¿no? relés, sí. Es como muchas veces un disco, por ejemplo, un álbum, un LP de un grupo, de un cantante, lo compraste, lo adquiriste porque había un éxito en particular, ¿no? Que lo promovían y este fue el que pusieron 1000 veces en el radio. Pero luego pasa el tiempo y a mí me ha tocado, ya pasan y muchos años o décadas, Ujú. y que repaso el disco que compré hace 40 años, y lo escucho, y ya chispas, como que le encontré Lo cosas encuentras que en su momento diferente. no le capté, ¿no? Sí, bueno, a mí en el caso de Gabriel García Márquez, cuando lo lees, cómo te transporta los detalles. Ah, sí, sí. Esa es Te magia. capta, Sí, sí, te sí, sí. envuelve. O no sé si sea uno, pero el chiste es cómo te lo O están sea, es describiendo, ¿no? que pues tiene una magia particular. Oye, en cuanto a la música, ¿tienes algún grupo que te encante? ¿O que te No, fíjate que guste? me encanta toda la música. Obviamente soy ochentero. Ándale, Soy ya. ochentero, Sí, ¿no? sí, sí. Pero y mi hermano es músico. Ah, no me Entonces digas. sí, toda la parte de Kiss, de Journey, Todo todo eso. eso. Pero en la actualidad, pues mis hijos mandan, ¿no? No, Mi playlist es de ellos. Entonces, Morat, Matisse, ya, la banda sí me sí, encanta, sí. pero me gusta todo. O sea, la verdad es Ya. que a veces creo que hay ciertas canciones que te transmiten una época, un momento en tu No, vida, claro. ¿no? Y eso Sí. se me hace mágico. Desde una buena cumbia, la buena banda, Todo. romántico, ¿no? Románticas, hasta escuchas un tango, por ejemplo, ¿no? Un blues, No, ¿no? sí, O es sea, de una todo. joya. Yo creo que ahí sí El soy, jazz, ¿no? sí, me Sí, sí, encanta. sí, para mí la música es maravillosa porque la música te transporta, ¿no? Te Ujú. levantas de malas y pones y dices, hoy voy a escuchar, te, te ¿no? levanta el ánimo. Por ejemplo, escuchas una canción y te transporta en el tiempo. ¿A poco no, Fer? Dices, ay, esta canción la escuchaba cuando iba a la primaria, o cuando iba a Correcto. la escuela, o cuando tenía una novia fulana, ¿no? Sí, Etcétera. sí. O cuando compartí un día muy especial con mis papás, o etcétera. Te transporta una canción, la música es maravillosa. Ahora pusieron en estos famosos temas de Instagram, pusieron la de Barcelona, ¿no? Que acaba de pasar Ah, la conmemoración de la inauguración sí, sí, y sí. ese de Ah, Barcelona. sí, cómo ¡Uy! no. Yo así de, No, ay, ya. Lo claro. de Freddie Mercury Freddie Mercury, y Montserrat Montserrat, Caballé, claro, sí, ¿no? Que se quedan como algo emblemático. Oye, si no hubiera sido clavadista, ¿qué hubiera sido? ay, un vago. No, yo Bueno, siempre, eso a cualquiera se nos da. no, yo gracias a mi deporte encontré la disciplina. Si no hubiera terminado, es lo que más les preocupaba a mis papás. Sí, Pero no, fíjate que me considero un amante del deporte por ajá, admirar lo que hacen los atletas, ¿sabes? sí, O sea, yo no creo que hay un tema, o sea, no hay un deporte más que otro, no. Yo creo que hay que admirar lo que hace cualquier atleta, el que tú me digas. ajá. Lacrosse, flag football, atletismo, el que Sí, me sí, digas, sí, hay sí, mucho sí. que admirar. Ajá, Empiezo siempre por casa, primero los mexicanos, las mexicanas, mi admiración total. ujú. No me imagino haciendo otro deporte. Este es el tuyo y se acabó Se la acabó historia. lo demás, soy muy metiche, pero hasta ahí. Oye, de tanto que has recorrido, pues, tantas partes del mundo que has visitado en tu dilatada trayectoria tan exitosa, ¿hay alguna ciudad que tengas como favorita? Ah, como favorita, ¿Alguna fíjate, que dices, sí, le llego aquí, me siento, pero a todos Barcelona. lados? Barcelona. Barcelona. Barcelona yo creo que es una gran ciudad. Obviamente, pues a mí me impacta por ser mis primeros Juegos Olímpicos, Ajá. pero en sí la ciudad es hermosa. Después tuve la fortuna de ir a otros eventos, Sí, campeonatos claro. mundiales y Sí, sí. demás, y fue increíble. Y sin lugar a duda, Sydney. Sydney, a ver, ¿no? O sea, pero además caemos en un país donde el deporte acuático es la ley, ¿sabes? Sí, Natación, sí, waterpolo, claro. Sí, aguas abiertas, clavados. Una de las gradas más sí, grandes que empezaron a ver, casi 20,000 espectadores. Entonces, Sydney tiene su sí, magia sí. y su romanticismo con el agua, ¿no? Claro, sí. Y vi que nos tocó constatarlo, el entusiasmo de la gente, ¿eh? Y que además en esos juegos tenían muchos, muchos años que no ganaban una medalla y la ganaron teniendo a Salvador de entrenador, ¿no? Nada más, ¿no? Nada más. Sí. Y de ahí la recuperan y yo creo que para mí Sydney tiene esa magia, no solamente por el momento deportivo Sí, personal,
sino de verdad, los acuáticos era la inauguración, la prendida de la llama olímpica fue con un lago, ¿no? Y se levanta. Todo el tema era agua. Es Cathy Freeman. Cathy Freeman. Cathy Y entra Freeman. y sale un aro, ¿no? O sea, todo era alrededor de agua, ¿no? Yo en lo particular la pasé re bien. Porque además la gente es muy amable. Oye, y no me estresé. No me estresé. Ahora me pasa igual. No, y aparte, pues a mí en lo particular que me tocó lo de Soraya Jiménez, que fue inolvidable, junto con mi querido Jorge Pietrasanta, que tuvimos la enorme fortuna de narrar el momento, ¿no? Icónico. Sí. El trampolín, la plataforma. Trampolín. Ahí fue donde la medí y todo esto. A mí siempre me gustó esa sensación del brinco en el trampolín, es única. Es como la gente sube a las camas elásticas y se vuelve loco, ¿no? Es igual. La plataforma, claro, es la prueba reina, sin lugar a duda, pero a mí el trampolín tiene una magia. Oye, ¿y el béisbol o el fútbol americano o el soccer? ¡Ay, qué difícil! Sin lugar a duda me queda con base y fútbol, soccer. O sea, sí, pero sería difícil definir cuál dos, porque yo sí soy de las personas que ve el deporte por temporadas. Yo creo que la gente de los 80s, ¿no? Claro, sí. Uy, así, claro. O sea, ya empezó la NFL. Ya empieza, ¿no? Y luego la temporada. Te enganchas. Sí, te empieza a enganchar. Yo, si puedo, hay que ver todos los deportes. El básquetbol, lo tendría que meter ahí. Sí, el básquet, bueno. El tenis, todo, sí puedo, sí. Y hasta el boxeo. Ándale, el arte de Fistiana, dirían los elegantes, ¿no? Qué gustazo que hayas estado aquí con nosotros, conmigo, en Los Amigos de Pepe. Y algo que quisieras dar para culminar esta plática que ha sido tan agradable. Aquí a mis niños te están viendo y escuchando. Agradecerte, Pepe, la verdad es que, bueno, agradecer a todos los que nos están viendo, todos los amigos de Pepe Segarra, pero agradecerte a ti en lo personal, porque la verdad es, además, la figura que eres tú como comentarista, el gran amigo de lo personal, y de verdad, te voy a pasar el video porque esa narración en los clavados, en lo personal conmigo, pues no solamente es el amigo, es la persona, y siempre mi admiración. Gracias. De verdad, un honor estar aquí contigo. No, muchísimas gracias. Yo que te puedo decir de mi querido Fer Platas, que ha sido una plática maravillosa, toda su experiencia, todo lo que ha pasado a lo largo de su vida para convertirse en un personaje importante en la historia del deporte en México, Fernando Platas, y ahora deseándote lo mejor en esta nueva faceta al frente de la Federación de Clavados, que sigan los éxitos y que todo marche de maravilla. Muchas gracias, Pepe, siempre un gusto. Muchas gracias. Fernando Platas, queridísimo amigo, y que me ha dado un gusto enorme que esté aquí con Los Amigos de Pepe. Y les agradezco mucho, mis queridos niños, y los invito a que se suscriban a mi canal porque disfrutamos mucho esta plática, porque siempre nos dejan una enseñanza y momentos muy padres que disfrutamos muchísimo. Así que también los invito a que nos sigan en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok también, porque seguiremos dando guerra. Gracias, mi querido Fer. Lo mejor para ti, para tu familia. Igualmente. Y que sigan los éxitos. Adiós, niños.